lectura y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Incline sus rostros. Eterno y amantísimo Dios, Padre, te hemos adorado, te hemos glorificado y ahora ponemos este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que abras el entendimiento, que tu palabra, Señor, traiga revelación, tu Espíritu Santo, que muestre, Señor, a cada vida la profundidad de tu palabra. Te pido, Señor, que sea, Señor, tu palabra la que edifica tu iglesia en este lugar. Mi vida en tus manos como instrumento, límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El andar como es digno del cristiano. Dios nos mostró que era importante en la iglesia el poder entender de parte de Dios cómo debe de ser la vida del cristiano. Para poder madurar nosotros, para poder crecer en el Señor como iglesia, tenemos que ver lo que la Biblia enseña. En todo lugar donde el ser humano se desenvuelve, llámese una empresa, llámese un negocio, una escuela, el mismo gobierno ha establecido leyes para que los que formen parte de ese gobierno o de esa empresa, por decirlo así, puedan conducirse. Los que, por ejemplo, son parte de una escuela, la escuela tiene normas y tiene reglas. Todos los alumnos o padres de familia que quieren que sus hijos estén ahí, tienen que acatarse a los lineamientos y normas de esa escuela. Si no los acata el alumno o los padres, el hijo no puede formar parte de ello. De igual manera, en el gobierno aquí en México, para poder vivir dentro de este gobierno mexicano, el gobierno ha establecido leyes y normas que todos los que vivamos dentro de ese gobierno tenemos que respetarlo. Esto lo vemos en la parte intelectual, en la parte secular, pero también se debe de vivir dentro de la iglesia del Señor. Para formar parte dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Dios, Dios dejó su palabra, que es la que nos va a enseñar cómo vivir dentro de la iglesia que Dios estableció. Usted tiene su Biblia, ¿verdad que sí? En la Biblia nos habla y nos enseña cómo debe de vivir el cristiano. Dios quiere que esta congregación madure y crezca. No solamente es reunirnos y escuchar, también Dios desea que su pueblo entienda, pero más importante, viva lo que su Dios y nuestro Salvador nos enseña a través de su palabra. El apóstol Pablo, después de haberles hablado los primeros 3 capítulos a la iglesia en Éfeso de una enseñanza de doctrina, si usted lee la epístola a los Efesios, está dividido esa epístola. Primero les enseña la doctrina que tiene que ver con la enseñanza. Y a partir del capítulo 4, la misma epístola comienza entonces ahora la iglesia, después de haber escuchado, cómo debe de poner en práctica lo que ha escuchado de parte de Dios. Hoy la iglesia contemporánea, hermanos, está muy diluida. Es muy difícil distinguir entre la iglesia cristiana y el mundo. A veces hay iglesias o templos que se parecen más al mundo que la iglesia de Dios. ¿Esto por qué? Porque en algún lugar se aprendió a hacer lo que la iglesia hace el día de hoy. Por ejemplo, hay lugares que se han tomado como centros de espectáculos, entretenimiento, etcétera. Y todo eso tuvo un origen en la enseñanza. La gente que se dedica hoy a vender discos en las iglesias, lo aprendieron en una iglesia y lo ponen en práctica. La gente que se dedica en las iglesias a lucrarse del evangelio, lo aprendieron en una iglesia. Es en la iglesia donde se aprende
las cosas de Dios bien, pero también las cosas se aprenden mal cuando no hay una buena enseñanza. El apóstol Pablo, quiero que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13, y dejo un apartado ahí en los Efesios, porque el apóstol Pedro da una perspectiva de cómo debe de ser el cristiano que tiene o que desea vivir dentro de la iglesia. Por una parte, el apóstol Pablo le dice a los efesios: si ustedes quieren ser parte de la familia de Dios, y si ustedes quieren participar de las bendiciones que Dios dio en Cristo Jesús, esto es lo que deben hacer. Pero el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. Versículo 3, vamos a leer desde el versículo 11. Amados, esa palabra amados va dirigida a aquellos hermanos en la fe. Es decir, esta palabra va dirigida para el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos aquí pueblo de Dios? Bueno, es para usted. Amados, yo os ruego, fíjese, rogando el apóstol Pedro. Y sabe que esto nos enseña algo, es muy distinto a los apóstoles de hoy, que lejos de rogar a Dios, exigen y piden y demandan. El apóstol Pedro habla con humildad: os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Es decir, los cristianos que somos parte de la iglesia de Dios, somos considerados como extranjeros y peregrinos. Es decir, nuestra estancia en esta tierra es pasajera. Trabajamos, tenemos una casa, un auto, pero eso no nos quita la mirada de Dios. Eso es algo que nos ayuda para vivir, pero no es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo. Es muy triste cuando el cristiano pone su mirada en las cosas materiales y quita la vista de Cristo. Eso es muy triste. Dice el versículo 13, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una de las normas o reglas del cristiano es que tiene que abstenerse de los deseos que dice carnales. Por ejemplo, los ojos tienen deseos. Los ojos quieren una casa, quieren descansar, quieren recrearse, quieren cosas materiales. Pero ¿sabe qué? El hombre no tiene llenadero. Entre más tiene el hombre, más quiere. El que tiene un carro quiere dos. El que tiene un par de zapatos quiere otro de una marca y de otra marca. El que tiene un estéreo quiere 3. El que quiere una camisa quiere 4. Y entre más tiene el ser humano, más quiere. Usted puede decir: yo no tengo, pastor. Si usted abriera su closet, se da cuenta que tiene más de 2 o 3 camisas. Más de 2 o 3 pares de zapatos. Es decir, el apóstol Pedro dice que nos abstengamos de los deseos carnales, porque ellos batallan con el alma, contra el alma. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne quieren recrearse, relajarse, mientras el alma desea escuchar de Dios. Usted se ha dado cuenta que de repente es el día del culto, se levanta en la mañana y en su vida hay una lucha. Mi vida, ¿vamos al culto o no vamos? Ay, pero fíjate que vamos a ir con el compadre. Fíjate que el programa de televisión. Fíjate que vamos a visitar allá. Hay una lucha entre ir o no ir. Tu vida, tu alma te dice: vaya, escucha de Dios. Mientras tu carne te dice: no, vete a hacer otra cosa. El versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, que dice, vuestras buenas obras. El cristianismo, hermanos, la fe cristiana tiene que evidenciarse con una vida de conducta que glorifique a Dios. Esto es muy importante. No hay mejor campaña de evangelismo aquí en la cabecera si las familias que son de aquí no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos hacer grandes eventos, pero si la gente no ha cambiado, si seguimos siendo mentirosos, desordenados, si seguimos siendo gente con malas palabras todavía, ¿de qué nos sirve que hagamos eventos si la vida del cristiano no da evidencias? El versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución, que dice, humana.
Es decir, es bíblico que donde vivimos respetemos las leyes. Usted, por ser cristiano, no se va a aventar el semáforo en rojo, o no va a apagar la luz, o el teléfono, o el agua. Usted tiene que respetar, porque eso lo manda la palabra. Dice el 13, como a superior, y a los gobernantes, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ponga atención en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, que dice, la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, haciendo las cosas bien, mis hermanos, vamos a hacer callar a aquellas personas que en su ignorancia critican al cristiano por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de conducirnos. Para ser parte de la iglesia, la Biblia nos habla cómo tenemos que vivir. Vamos a regresar ahora sí al versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, porque allí nos habla y nos enseña la palabra cómo debe de vivir o cómo debe de andar el cristiano dignamente. El versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor. Estaba preso el apóstol Pablo en ese momento. Os ruego, fíjese, como el apóstol Pedro, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí la palabra, frase que dice, andéis como es digno, nos habla de una manera de cómo se debe de andar, de cómo se debe caminar en esta tierra. El cristiano no puede vivir como se le da su regalada gana. ¿Vivimos conforme a la palabra o no vivimos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? El apóstol Pablo dice que debemos de caminar como es digno. Ahí la palabra digno nos habla de una posición que tiene uno en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene una posición delante de Dios. Cristo pagó el precio por usted en la cruz del Calvario y usted debe de andar como ese cristiano. ¿Usted ha visto a los militares? Se visten como soldados, sus trajes camuflajeados. ¿Ellos se comportan como civiles o como soldados? Como soldados, porque son soldados. No pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Usted ha visto cuando pasan los convoys? Todos van ordenaditos, se sientan y nadie se baja si el capitán no da la orden. Ni tampoco se sube cualquiera. Ellos tienen la manera de conducirse. Pero pareciera como que el cristiano es distinto. Cada quien hace su voluntad sin contemplar a Dios. A los hijos los crías como tú quieres. Les enseñas lo que tú quieres. Tú haces con tu esposa lo que tú quieres. ¿Cuántos matrimonios realmente van a la palabra de Dios y consultan qué dice Dios en relación a cómo debemos enseñar y educar, guiar y instruir en la casa? ¿Sabe qué es lamentable? Por esto la iglesia vive una crisis difícil, porque la gente se reúne, se congrega, alaba, canta, pero no ha sido enseñada para vivir la palabra de Dios. Ahí la palabra digno habla de la posición que tiene uno en Cristo Jesús. Dice el versículo 1 también, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación se refiere al llamado soberano de Dios a la salvación. ¿Quién lo llamó a usted, hermano? Usted está aquí porque Cristo lo salvó. Aquí está usted por un llamado personal que Dios le hizo para darle vida eterna. Y usted entendió que la vida eterna no comienza cuando mueres, sino en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, con una vida de obediencia a ese Cristo Redentor. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que debemos de caminar como es digno de la vocación con la cual fuisteis o fuimos llamados. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Efesios
capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Yo sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Fíjense cómo lo maneja la Biblia. Un supremo llamamiento. ¿De quién? De Dios. Ahí dice de Dios. ¿Quién llamó al cristiano? De Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto es muy importante. Somos llamados para Cristo Jesús. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4, versículo 2. Vamos a continuar cómo debe de ser el caminar del cristiano dentro de la iglesia. Dice el versículo 1 que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 2 ya nos habla de características, con toda que dice humildad y mansedumbre. Es decir, el cristiano se debe de caracterizar por ser humilde. Ser humilde. ¿Sabe qué significa la palabra humilde en la Biblia, en el término griego? Significa poner los pies sobre la tierra. Hay quienes de repente tienen un ascenso en su trabajo, le subieron de puesto y miren, ni saludan en la calle. Hay quienes de repente les dieron un bono en su trabajo, por decirlo así. Les dieron una cantidad extra y el siguiente domingo ya no van al templo. Hay gente que tiene un momento de prosperidad económica en su casa y piensan que ya no necesitan estar en el templo o escuchando de Dios o leyendo la Biblia. ¿Sabe que algo que el cristiano ha perdido hoy es la humildad? Hoy encontramos cristianos soberbios, prepotentes, altivos, que no se les puede decir nada porque se enojan. No se les puede enseñar porque ellos lo saben todo. Para ser parte de la iglesia de Cristo, tenemos que tener como característica la humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6. Si usted me acompaña, léalo conmigo para que también usted lo corrobore. La humildad es una de las virtudes fundamentales de la vida cristiana. Pareciera hoy que el mundo exalta o exalza a los arrogantes. Pero la Biblia dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes. Por eso los cristianos deben de ser humildes. Es una de las virtudes importantes del cristiano. A veces viene el hermano y te dice, hermano, fíjese que yo pienso que si lo hace así, y hay gente que dice, bueno, ¿y usted qué es para que me diga a mí lo que tengo que hacer? Se sienten ofendidos. No se les puede decir nada ya a los cristianos. Vemos más gente prepotente, pero la Biblia dice que al soberbio Dios lo ve de lejos. No son parte de la iglesia. Por eso Jesucristo dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Esto tiene que ver con el andar del cristiano, hermanos. Dice Filipenses 2, 7, 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí habla de Cristo. Él se despojó de su deidad. Eso es muestra de humildad. Él, ¿qué necesidad tenía de venir a la tierra a buscar al hombre? Ninguna. Pero Él se despojó a sí mismo y dice que tomó semejanza de hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose, fíjese, obediente algunas veces, solamente los días de culto, hasta la muerte. ¿Sabe que es triste que hay cristianos que solamente obedecen las 2 horas que estamos en el culto? Porque el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no obedecen a Dios, hacen su voluntad. Jesús es el ejemplo supremo del cristiano. ¿Sabe que es triste cuando hay gente que se llama hermanos cristianos y dan tristeza a su manera como viven? Jesús dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debe de haber humildad dentro del cristiano. La segunda característica que habla el segundo versículo de Efesios, dice que con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es producto inevitable de la humildad. Es decir, si no eres humilde, no puedes ser manso en el Señor. Y la mansedumbre se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y con un control o dominio propio. ¿Sabe que eso es lo que más le hace falta al cristiano? Tener control. Porque a veces, hermanos, hay cristianos que solo con el hecho de tocarlos ya se enojaron. No les puede decir nada porque se molestan. Cualquier situación la magnifican. ¿Y sabe por qué no tienes mansedumbre? Porque no tienes humildad. Y no eres humilde porque entonces quizás no has entendido que para ser cristiano tienes que ser humilde primero para poder ser manso. Acompáñame a Mateo 11:29. Una vez más, hermanos, para poder ser o tener un espíritu de mansedumbre, primero hay que tener humildad. Mateo 11:29 dice de la siguiente manera Jesucristo. 11:29, Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjese, Jesús quiere que aprendamos de Él. ¿Qué? Que soy manso y humilde. ¿De qué? Y aquí de corazón significa de manera sincera. Es decir, tienes mansedumbre aquí y en tu casa y con tu esposa y con tus hijos y en el trabajo. El problema que tiene la iglesia hoy cristiana es que es una iglesia de doble cara. Los que no vinieron el jueves, Dios en el estudio del libro de los Hechos nos habló acerca de la hipocresía. Y sabe que tristemente la hipocresía fue la que más, por decirlo así, atacó Jesucristo. Porque la hipocresía, o la palabra hipócrita, significa alguien que aparenta ser lo que no es. Alguien que tiene doble cara. Es decir, tiene una cara en el templo y otra cara en la casa. Tiene una cara en la casa y otra cara en el trabajo. Es muy triste que el cristiano maneje dos facetas. Jesús nos llama a que manejemos una sola. Dice el versículo 29 de Mateo 11, y humilde de corazón, y fíjense, ahí tiene una promesa muy importante, y hallaréis descanso, ¿qué dice? Para vuestras almas. Probablemente no tienes paz en tu alma, fíjate, porque no has aprendido de Cristo. A veces tenemos noches en las cuales no podemos dormir, intranquilas, preocupados, porque no hemos aprendido de Cristo, el que Él fue manso y humilde de corazón. Esto es muy importante. Vamos a regresar al versículo 3 de Efesios 4. Porque además de la humildad y de la mansedumbre, dice el versículo 2 de Efesios, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, va de la humildad a la mansedumbre. Y de la mansedumbre, ¿a qué dice? A la paciencia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No puedes ser paciente si antes no eres humilde. Porque la base de la paciencia es la humildad.
puedes decir, yo soy paciente, pero me cuesta ser humilde. No, para poder llegar a la paciencia tenemos que ser humildes y mansos. Por eso la Biblia nos habla de esa manera. El versículo 3 habla de otra característica importante en la vida del cristiano. Solícitos, es decir, estar prestos, una actitud en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, nos habla a nosotros a tener unidad. Debe de haber en la iglesia de Dios unidad entre los hermanos. Pero no la unidad de que a todos nos gusten las tortas de queso de puerco, por ejemplo. No, no se refiere a eso. Tampoco se refiere que a todos nos guste el agua de horchata o el agua de Jamaica. No se refiere a eso. Se refiere a la unidad en las cosas del Espíritu que tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Mire, acompáñeme a 1 Corintios 12, 11. El apóstol Pablo lo aclara un poco más en la epístola a los Corintios, porque el versículo 4 de Efesios nos habla que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice Efesios 12, 11. Pero, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí nos habla de un cuerpo, de manera mística, el cuerpo de Cristo. Pero todos nos complementamos como hijos de Dios. Lo que hace el brazo no lo puede hacer el pie, y viceversa, o la cabeza o el hombro. Pero todos somos parte de un cuerpo. La Biblia enseña que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Debe de haber una sola unidad en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted es cristiano, el tema de la salvación debe de ser la misma para usted, hermano, que como para usted, hermano. El tema de la fe debe de ser el mismo. El tema del arrepentimiento debe de ser el mismo. El tema del pecado debe de ser el mismo. Se refiere a esa unidad. Hay gente que dice, pero pastor, usted lo entiende así y yo de otra manera. No, no, no. La palabra es una. No hay más Biblias más que una. Y tiene que entenderse de esa manera. Por eso el versículo 3 nos habla y nos enseña en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí la unidad, hermanos, solamente la concede el Espíritu de Dios a aquellos que son parte de la iglesia. Usted ha visto que siempre hay grupos que se oponen a las iglesias. Esos grupos probablemente no son cristianos, porque el que es cristiano se va a sujetar a la unidad del cuerpo, a lo que se habla dentro del cuerpo de Cristo. Por último, vamos a ir al versículo 4 de Filipenses 4. Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, ahí la palabra cuerpo en griego significa iglesia. Es decir, solamente hay una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. En toda la tierra solamente hay una. No es ni la pentecostal, ni la bautista, ni tampoco la adventista, ni la católica. No, esos son movimientos de hombres. Hay solamente una iglesia en el mundo que será levantada cuando Cristo venga a esta tierra. Dice el texto, versículo 4, una sola iglesia.
¿Usted se ha dado cuenta que de repente va de aquí a otro lugar y se encuentra alguien que es cristiano y usted dice, ah, él es hermano, ella es hermana? ¿Por qué es? Porque también tiene una palabra como la de usted y recibe el mensaje del Señor. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a concluir con Proverbios 10:28. Proverbios 10:28. Dice el texto de Efesios 4:4, que fuimos llamados en una misma esperanza. Y el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 28 dice que la esperanza de los justos es que alegría. Mas la esperanza de los impíos, que dice, perecerá. ¿Sabe que uno tiene una esperanza en Cristo Jesús? Que esta vida aquí en la tierra es un puente a una vida eterna delante de Dios. Y tenemos esa esperanza. Que un día estaremos delante de nuestro Dios en su presencia. Y esa esperanza nos produce alegría a los cristianos. Esta tarde estamos aquí porque Dios nos llamó. Era importante escuchar de Dios que tú como cristiano debes de ser manso, humilde, con paciencia, si quieres ser parte de la iglesia. Y si no, entonces tú mismo te vas a ir apartando, porque vas a darte cuenta que no eres parte de esto. Hay mucha gente en la tierra, hermanos, que se llaman cristianos, pero no viven lo que la Biblia enseña. Andar como es digno es vivir conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias, porque Dios es bueno con nosotros, porque Él nos enseña, hermanos. Esto es más que es más allá de cantar, sino que a Dios le place que el cristiano también ponga en práctica la palabra que Él nos da en su bendita Escritura. Cierre sus ojos. Eterno y amantísimo Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra, por tus hijos que atendieron el mensaje. Señor, te pido que todos podamos participar y formar parte de esta familia, la familia de Cristo, una familia que camina conforme a tu palabra, conforme a tus enseñanzas y que se deja guiar conforme a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que ser parte de tu familia, Cristo Jesús, es la bendición más grande que puede tener el hombre en la tierra. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentar.